Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 54. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el bosque con una luz dorada y cálida. Los pájaros cantaban melodías armoniosas, y la brisa fresca agitaba las hojas de los árboles con suavidad. Las flores se mecían con el viento, desplegando sus pétalos con esplendor. Era un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, para relajarse y simplemente dejarse llevar por la tranquilidad del entorno. Pero para el falso Silver, todo ese escenario idílico no tenía ningún significado. Su mente estaba sumida en una sola cosa: su plan de destrucción. Desde el refugio improvisado que había encontrado la noche anterior, se levantó con lentitud. Su cuerpo, aunque fuerte, aún resentía los estragos de la batalla contra Mark. Apretó los puños con furia al recordar cómo el vigilante de las dimensiones casi lo había detenido. «Maldito Mark», murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia la salida del refugio. No podía permitirse más retrasos. Su objetivo estaba claro: encontrar las 3 piezas necesarias para activar la máquina creadora 3D. La primera de ellas se encontraba en una montaña, a varias horas de viaje desde su ubicación. «No me tardaré», se dijo con seguridad. Mientras avanzaba por el bosque, notó la pureza del entorno. Los árboles eran más altos de lo que recordaba en el futuro, y los ríos fluían con un resplandor cristalino. Este mundo aún no había sido devastado por guerras ni corrompido por sus propias acciones futuras. Sin embargo, él no estaba aquí para admirar la belleza de la naturaleza. Sus pensamientos estaban fijos en el poder, en lo que lograría una vez tuviera la máquina activada. Este mundo perfecto estaba destinado a arder. Fleetway lo seguía desde la distancia, observándolo en silencio. A pesar de su actitud caótica y su naturaleza oscura, algo en Silver le parecía extraño. No era el mismo Silver que los Mobians conocían. Algo no está bien con él, pensó, siguiéndolo a través del bosque sin hacer ruido. El falso Silver sintió su presencia, pero no le prestó atención. En su estado actual, no necesitaba preocuparse por Fleetway. De hecho, podía aprovechar su poder más adelante. Que siga observando, pensó con una sonrisa maliciosa. Cuando sea el momento adecuado, también la destruiré. Después de varias horas de caminata, finalmente llegó al pie de la montaña. La cumbre se alzaba imponente, cubierta de nieve en su punto más alto. La brisa era más fría en esta zona, y el camino hacia la cima no sería sencillo. Bien, es hora de conseguir lo que necesito. Con pasos firmes, comenzó a escalar la montaña. A medida que subía, el terreno se volvía más difícil. Las rocas resbaladizas y los senderos empinados hacían que el ascenso fuera peligroso, pero Silver no se detuvo. Nada me impedirá lograr mi objetivo. De repente, el clima cambió drásticamente. Una tormenta de nieve comenzó a azotar la montaña, reduciendo la visibilidad y haciendo que la temperatura descendiera rápidamente. TCH, ¿una tormenta? Esto no es normal. No tenía tiempo para preocuparse. Activó sus habilidades telequinéticas para mover las rocas y abrirse camino con facilidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, sintió que algo lo observaba desde la cima. Un sentimiento de inquietud lo invadió. No estaba solo. Apretó los puños y continuó subiendo, con la tormenta rugiendo a su alrededor. Finalmente, después de un arduo ascenso, llegó a la cima. Ante él, en el centro de un antiguo altar cubierto de hielo, se encontraba la primera pieza de la máquina creadora 3D. Era un núcleo de energía brillante, flotando en el aire y emitiendo pulsaciones de energía pura. Al fin, murmuró, acercándose lentamente. Pero justo cuando extendió la mano para tomar la pieza, el suelo tembló violentamente. Desde las sombras, una figura emergió. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo y su cuerpo estaba cubierto con una armadura de metal antiguo. Era un guardián, una entidad creada para proteger la pieza. Solo aquellos dignos pueden tomar el núcleo de energía, declaró la figura con una voz profunda y resonante. El falso Silver sonrió con burla. ¿Digno?
Ja, yo soy mucho más que digno. Sin dudarlo, se lanzó al ataque, desatando una onda de energía telequinética contra el guardián. La batalla por la primera pieza de la máquina creadora 3D había comenzado. El eco de la batalla aún resonaba en la cima de la montaña. El falso Silver, con una expresión de absoluta superioridad, observó los restos del guardián metálico que había intentado detenerlo. El combate había sido breve y brutal. Su enemigo jamás tuvo oportunidad contra su inmenso poder. Patético, murmuró, pateando un fragmento de la armadura destruida del guardián. Ante él, flotando con un resplandor pulsante, se encontraba la primera pieza de la máquina creadora 3D. Su núcleo irradiaba una energía antigua y poderosa, vibrando en perfecta sintonía con el ambiente. El falso Silver extendió la mano y, con un movimiento preciso, la tomó. En el instante en que sus dedos la envolvieron, sintió una oleada de poder recorriendo su cuerpo. Una sensación electrizante que se fusionaba con su propia energía, incrementando su fuerza poco a poco. Oh, sí, este será el comienzo del fin, dijo para sí mismo, con una sonrisa sádica en el rostro. Sin perder más tiempo, activó su teletransportación y desapareció en un destello de energía plateada. El destello plateado iluminó el interior de la base oculta, y en un abrir y cerrar de ojos, Silver apareció en el centro del lugar con la primera pieza en su poder. A su alrededor, la estructura seguía en perfecto estado. Las luces parpadeaban suavemente, iluminando las paredes metálicas con un resplandor tenue. Fleetway lo esperaba sentada en uno de los paneles de control, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento en su rostro. «Te tomaste tu tiempo», comentó sin emoción, observando a Silver con sus brillantes ojos carmesí. No había prisa. El guardián era un chiste, respondió Silver con burla, levantando la pieza para que Fleetway pudiera verla. Ahora solo faltan dos. Fleetway se levantó con un ágil movimiento y se acercó a él, observando la pieza con cierto interés. Es más pequeña de lo que imaginaba, murmuró, inspeccionándola de cerca. El tamaño no importa, respondió Silver con frialdad. Lo importante es el poder que contiene. Con esta máquina, podré rehacer todo a mi antojo. Fleetway sonrió con cierta malicia. Aún te faltan dos piezas, le recordó. No cantes victoria antes de tiempo. Silver le lanzó una mirada asesina, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón, pero no soportaba que le hablasen como si necesitara recordatorios. ¿Alguna novedad en la base mientras estuve fuera?, preguntó con indiferencia. Fleetway negó con la cabeza. Nada importante. Solo ajusté algunos sistemas y analicé los datos de las siguientes dos piezas. Ya sé dónde encontrarlas. Silver sonrió. Perfecto. Dime dónde están y acabemos con esto cuanto antes. Fleetway se giró y caminó hacia una gran pantalla en la pared. Con un rápido movimiento, deslizó su mano sobre un panel táctil, y la pantalla se encendió, mostrando dos ubicaciones marcadas en un mapa holográfico. La segunda pieza se encuentra en una antigua fábrica abandonada al oeste. Está en lo profundo de un complejo subterráneo protegido por trampas y robots de defensa. Silver observó la imagen con interés. Nada que no pueda manejar. Fleetway asintió antes de señalar el segundo punto en el mapa. La tercera y última pieza está en una instalación militar aún en funcionamiento. Será más complicado acceder sin llamar la atención. Silver entrecerró los ojos. Entonces habrá que destruir todo lo que se interponga en nuestro camino. Fleetway soltó una risa. Sabía que dirías eso. Silver giró la pieza entre sus dedos, sintiendo su energía fluir. Cada vez estaba más cerca de su objetivo final. Mañana saldremos por la segunda pieza, decidió finalmente. Por hoy, descansemos. Quiero estar en mi mejor forma cuando acabe con esos robots de defensa. Fleetway sonrió con satisfacción. Entonces prepárate. Lo mejor está por venir. Silver se dio la vuelta, sosteniendo la pieza con firmeza. Estaba cada vez más cerca de su meta. Y cuando obtuviera todas las piezas, nadie podría detenerlo. El falso Silver sabía que no podía perder el tiempo. Si quería recuperar e incluso superar el poder que tenía en su cuerpo original, debía entrenar sin descanso. A pesar de que este cuerpo aún no estaba en su punto máximo, ya poseía el 85% de la fuerza que tuvo en su vida pasada. Pero eso no era suficiente.
Si iba a enfrentarse a Mark y a cualquier otro que intentara interponerse en su plan, necesitaba alcanzar el 200%, no solo el 100%. Se dirigió a una de las áreas de la base que había acondicionado como sala de entrenamiento. Era un enorme espacio reforzado con paredes de metal denso, capaz de soportar explosiones de alta potencia. En el centro de la sala, había varios dispositivos diseñados para simular combates reales. Es hora de empezar. Silver respiró hondo y cerró los ojos, sintiendo la energía recorrer su cuerpo. Sabía que la clave no era solo aumentar su fuerza bruta, sino perfeccionar su control, velocidad y resistencia. Lo primero que hizo fue crear una esfera de energía psíquica en su palma. El objetivo era simple: mantenerla estable mientras realizaba ejercicios físicos extremos. Caminó sobre una delgada plataforma suspendida en el aire, donde cada paso debía ser preciso o caería al suelo. Saltó entre pilares en movimiento, sin perder el control de la esfera en su mano. Se sumergió en un tanque de agua, donde debía mantener la esfera encendida bajo la presión del líquido. Cada uno de estos ejercicios forzaba su mente y cuerpo a trabajar en conjunto. Si su concentración se rompía, la esfera desaparecería y tendría que empezar de nuevo. Después de varias horas de repetir estos ejercicios, su control mejoró considerablemente. Ya no sentía que su energía fluctuaba sin razón. Ahora podía mantenerla estable en cualquier condición. Silver luego se dirigió a la segunda etapa: incrementar su fuerza y dominio en el combate cuerpo a cuerpo. Activó un campo gravitacional que aumentó el peso sobre su cuerpo en un 50%. Empezó a lanzar golpes y patadas contra un robot de entrenamiento que podía predecir y bloquear ataques. Cada golpe que fallaba lo hacía recibir una descarga eléctrica, forzándolo a mejorar su precisión. El combate con el robot fue intenso. Silver lanzó una serie de golpes rápidos, pero el robot los esquivó con facilidad. No es suficiente, murmuró, aumentando su velocidad. Comenzó a moverse como un borrón plateado, atacando con puñetazos, codazos y patadas en todas direcciones. Su cuerpo reaccionaba por instinto, esquivando los contraataques del robot con precisión quirúrgica. Finalmente, concentró toda su fuerza en un solo puñetazo y destruyó al robot en un solo golpe. El entrenamiento no terminaba ahí. Ahora debía probar su límite absoluto. Se colocó en el centro de la sala y comenzó a liberar su energía sin restricciones. El aire a su alrededor tembló, las paredes vibraron y el suelo se resquebrajó bajo sus pies. Su aura se expandió como un huracán de poder plateado, generando ráfagas de viento que destruyeron parte de la sala. «Aún no es suficiente», gritó, liberando incluso más poder. En ese momento, formó una gigantesca esfera de energía sobre su cabeza, del tamaño de un edificio. El objetivo final era simple: reducir la esfera a la mínima expresión sin perder su potencia. Silver comenzó a comprimir la esfera lentamente. Las chispas de energía saltaban por todo su cuerpo, y la presión era tan intensa que sus músculos dolían como si fueran a explotar. Apretó los dientes y siguió comprimiendo la esfera hasta que se convirtió en una pequeña bola de energía del tamaño de su puño. «Lo logré», murmuró, sudando y respirando agitadamente. Pero aún no había terminado. Para completar el entrenamiento, debía lanzar esta esfera con precisión absoluta. Se giró y apuntó a una pequeña diana en la pared, ubicada a más de 500 metros de distancia. «Aquí vamos». En un instante, disparó la esfera con una velocidad increíble. La energía atravesó el aire como un rayo, impactando justo en el centro de la diana. El impacto fue tan poderoso que la pared entera se desintegró. Silver cayó de rodillas, jadeando. Había alcanzado un nuevo nivel de poder. Su energía fluía con más facilidad que antes, su cuerpo era más fuerte y su control estaba en su punto máximo. «Si sigo entrenando así, no solo recuperaré mi antiguo poder, lo superaré por completo». Se puso de pie y miró sus manos, sintiendo el poder recorrer cada fibra de su ser. «Mark, pronto te enfrentaré de nuevo, y esta vez, te destruiré». Con una sonrisa oscura en su rostro, salió de la sala de entrenamiento. Ahora era más fuerte. Ahora estaba más cerca de su objetivo. Y nadie, absolutamente nadie, podría detenerlo. El descubrimiento en las ruinas sumergidas. La segunda pieza y un nombre olvidado. El falso Silver se encontraba en la base, terminando su entrenamiento, cuando Fleetway apareció repentinamente en la sala con una expresión de emoción en su rostro.
He encontrado la siguiente pieza, dijo con una sonrisa siniestra. Silver Falso giró la cabeza lentamente, observándola con sus ojos fríos e implacables. ¿Dónde está?, preguntó sin cambiar su expresión. Fleetway cruzó los brazos y respondió con confianza. Está en unas ruinas sumergidas en el mar. Parece que fue parte de una antigua instalación, aunque no sé exactamente qué era. Silver asintió con satisfacción. Bien. No hay tiempo que perder. Sin más, utilizó su telequinesis y se elevó en el aire, avanzando a toda velocidad hacia su objetivo. Después de recorrer una gran distancia, Silver Falso finalmente llegó a la costa. El océano se extendía ante él, con aguas profundas y oscuras que escondían secretos enterrados por el tiempo. Sin dudarlo, se lanzó al agua, permitiendo que su cuerpo se hundiera rápidamente en las profundidades. A medida que descendía, la presión del agua aumentaba, pero su poder le permitía resistirla sin dificultad. Después de unos segundos, vislumbró las ruinas bajo el agua. Eran restos de una estructura colosal, probablemente una base o un laboratorio de tiempos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de algas y corales, y los pilares de piedra habían sido erosionados por los siglos. Aún así, la esencia de algo grande e importante seguía impregnando el lugar. Silver Falso avanzó con determinación hasta encontrar la segunda pieza. Era un dispositivo metálico con grabados extraños, pero lo que llamó su atención fue una placa deteriorada al lado de la pieza. Solo una palabra era legible. Solaris. Las demás letras estaban borradas, como si el tiempo hubiera tratado de ocultar su significado. ¿Solaris?, pensó Silver Falso, frunciendo el ceño. El nombre le resultaba vagamente familiar. Había escuchado historias sobre una entidad con ese nombre, un ser que trascendía el tiempo y el espacio. Pero no tenía tiempo para investigar. Su aire se agotaba. Agarró la pieza y, sin perder más tiempo, se impulsó hacia la superficie con su telequinesis. Al emerger del agua, se dirigió a la orilla y se dejó caer sobre la arena húmeda. El sonido de las olas y la brisa marina lo envolvían, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa. Mark y este mundo, deben ser destruidos. Había recuperado la segunda pieza, y ahora solo faltaba una más para completar la máquina. Pero si quería acabar con Mark y con todos los habitantes de este mundo, necesitaba más que una simple máquina, necesitaba un plan. Observó la pieza en su mano y luego miró el horizonte. Mark es un vigilante dimensional, eso significa que su poder proviene de un orden superior. Pero incluso él tiene límites. Si encuentro una forma de desestabilizar la estructura del tiempo y el espacio, podría debilitarlo lo suficiente para matarlo. Se quedó un rato en la playa, permitiendo que sus pensamientos fluyeran. Solaris, este nombre podría tener la clave para lo que necesito. Si esta entidad existió alguna vez y tuvo el poder de controlar el tiempo, tal vez haya una forma de aprovechar ese poder. Sonrió con malicia. Sí, eso haré. Descubriré más sobre Solaris, y lo usaré para borrar todo de la existencia. Se levantó, sacudiendo la arena de su cuerpo, y con una última mirada al mar, se preparó para regresar a la base. El fin de este mundo se acercaba, y nadie podría detenerlo. Después de haber recuperado la segunda pieza de la máquina, Silver Falso regresó a su base. Su mente estaba llena de estrategias y posibilidades para llevar a cabo su plan, pero sabía que también necesitaba descansar. Se dejó caer sobre una silla metálica en la sala principal, cruzando los brazos y cerrando los ojos. Las sombras de su mente estaban llenas de risas maníacas y visiones de destrucción. Pero entonces, en la tranquilidad de la base, un sonido metálico resonó desde la sala de almacenamiento. Clank, clank. Silver frunció el ceño, abriendo los ojos con molestia. ¿Qué demonios? Se levantó lentamente y caminó hacia la sala de almacenamiento. Al entrar, lo primero que vio fue un montón de chatarra desperdigada por el suelo. Viejas piezas metálicas, partes de robots inservibles y componentes oxidados estaban apilados sin orden alguno. Pero algo llamó su atención. En medio de toda esa basura, había un brillo tenue. Se acercó con curiosidad, apartando las piezas inservibles con su telequinesis hasta que su mano alcanzó un anillo dorado. Lo sostuvo en la palma de su mano y lo observó de cerca. ¿Un simple anillo? ¿Por qué estaba brillando? Lo giró entre sus dedos, esperando que hiciera algo, pero nada pasó. Frunció el ceño. No tenía tiempo para jugar con basura.
sin pensarlo mucho, lanzó el anillo con fuerza contra la pared, murmurando con sarcasmo: «Llévame a Central City» o algo así. Pero en el momento en que el anillo voló por el aire, se expandió de repente. Un resplandor dorado iluminó la habitación, y el anillo, en lugar de chocar contra la pared, se transformó en un portal circular. Los ojos de Silver Falso se abrieron de par en par cuando vio lo que había al otro lado. Era Central City, o lo que quedaba de ella. El portal mostraba una versión destruida de la gran ciudad. Los rascacielos estaban en ruinas, las calles llenas de escombros y los restos de vehículos calcinados se extendían por todas partes. El cielo tenía un tono grisáceo, cubierto por nubes espesas que bloqueaban la luz del sol. Se podían ver algunas chispas de electricidad saltando entre los restos de lo que alguna vez fueron torres de energía. Silver Falso se acercó al portal, observando con fascinación. «¿El futuro?», murmuró, su voz reflejando una mezcla de sorpresa y emoción. Dio un paso a través del anillo y sintió un cambio en la presión del aire. El olor a metal quemado y polvo llenó sus sentidos cuando pisó el asfalto agrietado. Caminó lentamente por las calles abandonadas, observando los edificios caídos y los letreros rotos. Había marcas de batalla en todas partes. Grandes cráteres y rastros de explosiones indicaban que una guerra había devastado la ciudad. Pero lo más inquietante, no había señales de vida. No se escuchaban voces, no había movimientos en las sombras, ni siquiera el zumbido de la tecnología funcionando. Era un mundo muerto. Silver Falso sonrió. «Parece que este mundo ya está destinado a la destrucción, y ni siquiera fui yo quien lo hizo». Se cruzó de brazos, disfrutando la ironía del momento. «Eso significa que tengo todo el tiempo del mundo para completar mi plan». Miró nuevamente el anillo que había creado el portal. «Si este artefacto puede mostrarme el futuro, también podría llevarme a otros tiempos, ¿no?». La idea lo hizo reír. «Entonces, tal vez no tenga que destruir este mundo de inmediato. ¿Podría divertirme un poco primero?». Levantó la vista hacia la ciudad arruinada, su sonrisa maliciosa reflejando su nueva determinación. El caos absoluto se avecinaba, y él sería su arquitecto. El amanecer trajo consigo una luz pálida que apenas lograba filtrarse a través de los espesos árboles que rodeaban la base oculta donde Silver Falso se encontraba. Afuera, la brisa matutina movía suavemente las hojas, pero dentro de la base, una siniestra calma dominaba el ambiente. Silver Falso se despertó temprano, como siempre, aunque no por necesidad, sino por costumbre. Su nuevo cuerpo aún tenía limitaciones, pero con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más adaptado, más en control. Caminó hacia la pequeña cocina improvisada de la base y comenzó a preparar su desayuno con movimientos calculados. No le importaba demasiado la comida, pero entendía que el cuerpo de Silver necesitaba energía. Mientras cocinaba, escuchó pasos ligeros acercándose. Sin necesidad de voltear, supo quién era. «Si has venido con noticias, háblame de una vez», dijo fríamente. Fleetway, la hija de Sonic.exe y Fleetway Supersonic, se apoyó despreocupadamente contra el marco de la puerta con una sonrisa torcida en su rostro. «Encontré la última pieza», anunció con un tono burlón. Silver Falso dejó de revolver su comida por un momento, su atención completamente capturada por esas palabras. Luego, sonrió, con un brillo peligroso en sus ojos. «¿Dónde?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Fleetway se cruzó de brazos, disfrutando el momento antes de soltar la bomba. «En la base de los Freedom Fighters». El silencio que siguió fue pesado. La sonrisa de Silver Falso se ensanchó aún más, pero esta vez, había algo cruel en ella. «Parece que el destino me ha guiado hasta ellos», dijo con una risa baja y oscura. Qué irónico, el Silver que antes controlaba este cuerpo los habría protegido a toda costa. Pero yo... Se giró lentamente hacia Fleetway, con una mirada de absoluta malicia. «Yo no seré tan amable». Preparación para el asalto. Silver Falso terminó su desayuno con calma. No tenía prisa. Después de todo, no iba a simplemente irrumpir en la base de los Freedom Fighters como un simple enemigo. No. Él tenía un plan. «Nos dirigiremos allí esta misma noche», declaró, limpiándose las manos. «No podemos darles tiempo para prepararse ni sospechar de nuestra presencia». Fleetway asintió con satisfacción.
Ella disfrutaba ver el caos y la destrucción, y la idea de atacar la base de los héroes más importantes del mundo la emocionaba. Pero había algo más en la mente de Silver Falso. No solo quería la última pieza. Quería verlos sufrir. Quería demostrarles que la esperanza que alguna vez tuvieron en este Silver era una mentira. Se dirigió a su sala de entrenamiento y comenzó a concentrar su telequinesis. Sabía que los Freedom Fighters estaban acostumbrados a pelear contra amenazas poderosas, pero esta vez, enfrentarían algo completamente diferente. Enfrentarían a un monstruo que llevaba la cara de su amigo. Anochece. Camino a la base de los Freedom Fighters. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cuando Silver Falso y Fleetway finalmente se pusieron en marcha. No usaron portales esta vez. En su lugar, viajaron rápidamente a través del bosque, moviéndose en las sombras como depredadores acechando a su presa. Cuando la base de los Freedom Fighters estuvo a la vista, Silver Falso se detuvo y alzó una mano, indicándole a Fleetway que se detuviera también. «Recuerda», murmuró. «No estamos aquí solo para robar la pieza, queremos destruir su moral antes de acabar con ellos». Fleetway sonrió con malicia. «¿Alguna idea en mente?» Silver Falso miró fijamente la base iluminada en la distancia, su sonrisa volviéndose aún más cruel. «Oh, tengo muchas». Y con esa última declaración, se prepararon para sumergir a los Freedom Fighters en una pesadilla que nunca olvidarían. Un presagio oscuro. Las luces de la base de los Freedom Fighters brillaban en la noche, proyectando sombras largas sobre el suelo boscoso. El ambiente estaba tranquilo, pero dentro de la sala de vigilancia, Sonic y Tails observaban las pantallas con atención. Tails, con sus ojos enfocados en el radar, notó una irregularidad. Algo había caído en las afueras de la zona de vigilancia. Sonic, algo acaba de impactar en la periferia, dijo Tails con preocupación. Sonic, quien estaba relajado con los pies sobre la mesa, levantó una ceja. ¿Un meteorito?, preguntó con desinterés. Tails negó con la cabeza. No lo creo. No hay registros de asteroides acercándose a Mobius en este momento, y además, el impacto fue demasiado preciso. No parece algo natural. Eso llamó la atención de Sonic. Bajó los pies y se inclinó hacia adelante, observando la pantalla. Suena sospechoso. ¿Quién está cerca de la zona de impacto? Tails revisó rápidamente la ubicación de sus aliados. Knuckles está patrullando cerca. Puedo llamarlo para que investigue. Sonic asintió. Hazlo. Yo estaré listo por si necesita refuerzos. Tails tomó su comunicador y ajustó la frecuencia. Knuckles, ¿me copias? Un breve silencio, seguido de la voz grave del guardián de la Esmeralda Maestra. Aquí Knuckles. ¿Qué pasa? Algo cayó cerca de tu ubicación. No sabemos qué es, pero no parece ser natural. ¿Puedes ir a echar un vistazo? Entendido. Estoy en camino. Sonic y Tails intercambiaron miradas. Algo no estaba bien. La descubierta de Knuckles. Knuckles movió rápidamente entre los árboles, su instinto de guerrero manteniéndolo alerta. Podía sentir algo extraño en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Cuando finalmente llegó al sitio del impacto, se detuvo en seco. Frente a él, en un pequeño cráter humeante, se encontraba un objeto que nunca antes había visto. Era una pieza metálica, pero no común. A simple vista, no parecía tener energía, pero su aura era extraña. Knuckles frunció el ceño y se acercó con cautela. Cada paso que daba hacia la pieza hacía que su piel se erizara, como si su instinto le advirtiera que estaba cometiendo un error. Finalmente, estiró una mano y la tocó. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la superficie metálica, una sensación de frío extremo recorrió su cuerpo, seguida de una opresiva oscuridad que invadió su mente. Su respiración se volvió pesada, sus músculos se tensaron, y en su cabeza resonó un susurro que no era de este mundo. La destrucción está cerca, nada podrá detenerme. Knuckles se apartó de golpe, respirando agitadamente. Era como si por un breve momento hubiera estado sumergido en un océano de pura maldad. ¿Qué diablos es esto?, murmuró, mirando la pieza con desconfianza. Se llevó una mano a la cabeza, tratando de sacudirse esa sensación, pero el escalofrío persistía. Nunca había sentido algo así, ni siquiera con las energías oscuras que había enfrentado en el pasado.
Sacó su comunicador. Tails, encontré la cosa que cayó del cielo. No sé qué es, pero... Se quedó en silencio por un momento, mirando la pieza como si ésta pudiera escucharlo. Esto no es normal. Hay algo muy mal con este objeto. En la base, Tails y Sonic intercambiaron miradas preocupadas al escuchar la seriedad en la voz de Knuckles. Vuelve aquí con la pieza lo antes posible, ordenó Tails. Necesito analizarla. Knuckles miró una vez más la pieza, sintiendo esa ominosa sensación arrastrándose por su espalda. De acuerdo. Voy en camino. Levantó el objeto con cuidado y comenzó a correr de regreso a la base. Pero en el fondo de su mente, una idea persistía. Algo malo estaba a punto de suceder. Y lo peor de todo, era que ya era demasiado tarde para evitarlo. El asalto del Silver falso. El viento soplaba con fuerza en la base de los Freedom Fighters. Las alarmas aún no habían sonado, la tranquilidad reinaba entre los Mobians que patrullaban los pasillos, sin imaginar el horror que se avecinaba. Desde las sombras, el Silver falso se deslizaba silenciosamente como un depredador acechando a su presa. Se movió con rapidez, apareciendo detrás de uno de los guardias sin hacer el menor ruido. Antes de que el Mobian pudiera reaccionar, una ráfaga de telequinesis envolvió su cuerpo, levantándolo en el aire con una presión abrumadora. «No me sirves», murmuró Silver con frialdad. Un sonido seco resonó en el pasillo cuando el cuerpo del guardia fue aplastado contra la pared con una fuerza descomunal. Su vida se extinguió en un instante. Sin inmutarse, Silver siguió caminando, su silueta iluminada solo por las débiles luces de emergencia. El inicio de la matanza. Los Freedom Fighters que estaban cerca escucharon el impacto y corrieron a ver qué había pasado. Un grupo de 3 soldados Mobians armados con lanzadores de energía dobló la esquina y se encontró con Silver. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos, levantando su arma. Pero Silver solo sonrió con una expresión cruel. «¿Van a disparar? Háganlo. Quiero ver qué tanto creen que pueden hacer». Uno de los soldados no dudó y jaló el gatillo. Un rayo de energía salió disparado directamente hacia el falso Silver, pero este ni siquiera intentó esquivarlo. En el último momento, una onda telequinética desvió el proyectil, haciéndolo explotar en el techo. «Patético», murmuró Silver. Con un rápido movimiento de su mano, los 3 soldados fueron levantados por los aires, estrujados como si fueran simples juguetes. Gritos de dolor llenaron el pasillo, pero Silver no mostró piedad. Con un solo gesto de su mano, sus cuerpos fueron lanzados con una fuerza brutal contra el suelo, reventándolos al impacto. El piso quedó cubierto de sangre. La base ya estaba en alerta. Los refuerzos no bastan. Las alarmas finalmente sonaron, y más Freedom Fighters comenzaron a llegar. Un escuadrón bien equipado, con rifles de plasma y armaduras reforzadas, rodeó a Silver en un pasillo más amplio. «Detente ahora mismo», ordenó su comandante. Silver miró a su alrededor, contando al menos 10 soldados. Todos con armas listas, todos creyendo que tenían una oportunidad. El falso Silver solo suspiró. «¡Qué molestos son!», dijo con una voz aburrida. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Silver alzó una mano y el suelo tembló violentamente. Los muros estallaron en escombros, los techos colapsaron y el piso se fragmentó en enormes grietas. Algunos soldados cayeron al suelo, otros fueron aplastados por los escombros. Los que lograron mantenerse en pie intentaron abrir fuego, pero Silver ya se había movido. Con una velocidad aterradora, apareció frente al comandante, colocando una mano sobre su rostro. «Adiós», susurró. El comandante fue lanzado con una fuerza descomunal contra el otro extremo del pasillo, atravesando varias paredes antes de estrellarse contra una estructura metálica. El sonido de huesos rompiéndose fue lo último que se escuchó antes de que el silencio reinara en la base. Sin piedad, Silver avanzó lentamente por los pasillos, matando a cada Mobian que se cruzaba en su camino. No importaba si eran soldados, ingenieros o simples trabajadores de la base. Si bloqueaban su camino, morían. Si simplemente le parecían feos, morían. Si lo miraban de una manera que no le gustaba, morían. Los cuerpos quedaron esparcidos por todas partes, los pasillos se tiñeron de rojo. Gritos de dolor y desesperación llenaron la base, pero no hubo piedad. El falso Silver no solo estaba asesinando, estaba disfrutándolo. Y lo peor de todo, aún no había terminado.
El ambiente en la base estaba cargado de tensión, el eco de las últimas muertes aún resonaba en los pasillos. Los murmullos de los pocos sobrevivientes se desvanecían, sustituidos por los pasos firmes y constantes de la figura sombría que caminaba sin prisa, como si estuviera disfrutando de la masacre. El falso Silver, habiendo acabado con casi todos los que se cruzaron en su camino, llegó finalmente a una de las cámaras más profundas de la base de los Freedom Fighters. Allí, frente a él, estaba el artefacto. Un dispositivo resplandeciente, cubierto con una capa de energía dorada, que vibraba con un poder que casi podía sentirse en el aire. Este artefacto era uno de los últimos elementos que necesitaba para completar su máquina de destrucción y volver al pasado, para reescribir todo el destino a su conveniencia. Cuando Zio, el avatar de Sonic Forces, apareció ante él, el falso Silver sonrió con suficiencia. El joven Mobian, evidentemente novato y lleno de miedo, se posicionó frente a él, sosteniendo una gran arma. Sus manos temblaban, y su postura era torpe. No era rival para el poder de Silver, y este lo sabía bien. ¿De verdad crees que puedes detenerme?, dijo Silver, con una risa casi burlancia. La arrogancia se reflejaba en sus ojos. Zio, intentando mantenerse firme, gritó con desesperación. No voy a dejar que destruyas todo. Este es nuestro hogar. Pero el falso Silver no tardó en darle una opción más cruel, envenenada con un toque de sadismo. Si sales corriendo y te rindes ahora, tal vez te deje vivir unos días más, aunque, seamos honestos, no vales la pena. Dijo, su voz fría como un cuchillo. Zio, al borde de la desesperación, miró hacia atrás por un segundo, evaluando la situación. Era obvio que no podía ganar, no con el nivel de poder del enemigo y el miedo que se reflejaba en sus ojos. Sin decir palabra alguna, dio media vuelta y comenzó a correr sin pensarlo dos veces, dejando atrás todo lo que había jurado proteger. El falso Silver no mostró emoción alguna, pero la situación no lo sorprendió. Sabía que el joven no estaba preparado para enfrentar su furia. Con un giro de su muñeca, la telequinesis levantó a Zio y lo lanzó contra la pared. Un simple gesto, y el avatar de Sonic Forces fue aplastado contra el concreto con un golpe tan violento que quedó inconsciente. Con el artefacto en sus manos, el falso Silver se dio la vuelta y siguió su camino. Aún quedaba mucho por hacer. Sabía que, mientras más rápido cumpliera su misión, más cerca estaría de obtener el poder absoluto, el poder para destruir y moldear el mundo como quisiera. Mientras avanzaba por la base, el sonido de pasos alertó al falso Silver de una nueva presencia. Al girar la esquina, un grupo de Mobians apareció, entre ellos Espio, el ninja camuflado que siempre se había mostrado como una amenaza. Sin perder tiempo, Silver activó su poder y desató una onda telequinética que destrozó los muebles cercanos, creando una barrera de escombros. Espio, sin embargo, no se dejó intimidar. Rápidamente se ocultó en las sombras, apareciendo y desapareciendo a gran velocidad, lanzando shurikens y proyectiles de energía hacia el falso Silver. Cada golpe parecía perderse en la nada mientras Silver movía su cuerpo con la misma fluidez que un depredador acechando a su presa. A cada intento de ataque, una fuerza invisible bloqueaba los movimientos de Espio. Espio intentó varias veces golpearlo, pero Silver, imparable, lo atrapó con un movimiento de su mano, levantándolo por el aire y aplastándolo contra el suelo con tal violencia que hizo temblar las paredes. El ninja, aunque hábil, ya no tenía la velocidad ni la resistencia necesaria para mantener el combate, y sus movimientos comenzaron a ralentizarse. Con una última mirada desafiante, Espio fue sometido completamente, y en un parpadeo, el falso Silver lo destruyó con un solo golpe, su cuerpo colapsando en una nube de polvo y restos. La base ya no tenía nada que ofrecerle. Sin pensarlo dos veces, Silver volvió sobre sus pasos, desapareciendo en un destello de luz. El anillo amarillo lo rodeó, y en cuestión de segundos, el portal que se abrió lo llevó a la seguridad de su base. En el camino de regreso, su mente ya estaba llena de planes y pensamientos de lo que vendría. El poder del artefacto recién adquirido haría su misión aún más fácil. La máquina de destrucción estaba cada vez más cerca de completarse. En su base, la luz tenue iluminaba el lugar mientras él se tomaba un momento para examinar el artefacto, sintiendo la vibración energética que emanaba de él. Sabía que con las piezas reunidas, ya nada podría detenerlo. La destrucción del mundo estaba más cerca que nunca. Sin embargo, algo se movía en las sombras de la base.
Quizás alguien podría intentar detenerlo, pero, en ese instante, el falso Silver simplemente se rió, sabiendo que nada podría interponerse en su camino. La victoria, al final, estaba asegurada. La destrucción era inevitable. Fin del capítulo 54.